Seguimos dialogando esta noche con el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, sobre temas de actualidad. ¿Cómo es el nivel de comunicación en la interna del gobierno entre el presidente Mujica, por ejemplo, y sus ministros? Pareciera haber allí algunas desprolijidades en algunos temas puntuales de estos últimos días. Por ejemplo, lo que se da en estas obras, los diarios publican que el Ministerio de Economía ya tiene una forma de financiar el proyecto para asistir a aquellas personas víctimas de la delincuencia. Incluso aparecen los cálculos, los porcentajes que se van a utilizar, y a las pocas horas el presidente Mujica, y a través de la Presidencia de la República, se dice que no está de acuerdo con ese tipo de financiación. Algo parecido sucede con la vacuna que tiene que ver con la prevención del cáncer de útero, donde el subsecretario de Salud dice que no se va a vacunar, y sin embargo, horas después, el ministro de Salud Pública dice que el año que viene se va a vacunar a través del Ministerio de Salud Pública. Sí, son dos cosas distintas. En primer lugar, yo vi los diarios hoy, la tapa de varios diarios con esa noticia. Aparentemente fue un tema que se trató en el Parlamento ayer. Es un tema que estaba en discusión en el gobierno. En el gobierno, el presidente tiene la propuesta de varios ministros. Lo que el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Pero le hace bien al gobierno que aparezca la noticia y después el presidente salga a decir que no está de acuerdo. La noticia apareció. Yo no soy responsable de que aparezca la noticia, ni la presidencia, ni los ministros. Las noticias desaparecen. Lo que está claro es que la presidencia y el presidente ya en el día de ayer se había estado evaluando que no era el camino que se entendiera el mejor para resolver la financiación de ese proyecto, ante un planteo legítimo de que la propuesta original que había del Parlamento había que repensarla porque podía afectar en el tema de los seguros, no era el mejor camino. Yo creo que son temas de gestión de gobierno que se van discutiendo. A veces a mí me parece que se magnifican las discusiones que sean legítimas en cualquier propuesta, en cualquier grupo de gestión se hacen propuestas y hay una discusión sobre si es el mejor diseño o no para resolver. Lo importante es que se comparten los objetivos, que se comparte la visión, y creo que la relación del presidente con el ministro es una relación de trabajo, una relación con algunos, por supuesto, más cercana en cuanto a los temas que están en cotidianeidad, y otros temas. Hay una relación permanente de coordinación y de articulación desde la Presidencia de la República, que no es el presidente directamente, todo el equipo de la Presidencia, con las políticas públicas que tienen que desarrollar los ministerios, que por definición son sectoriales. Los ministerios tienen un mandato sectorial. La visión global del gobierno, de ver todo el mapa en conjunto y por lo tanto las decisiones que tienen que ser estratégicas y las políticas públicas que deben ser articuladas y converger en un mismo destino, es un rol. Pero hay un problema de comunicación allí. Le digo porque, poniéndose del lado del ciudadano, que en este caso, hoy en la mañana, de repente, a través de los medios, se entera de esta noticia de la posibilidad de un impuesto a los sueldos, a las jubilaciones, se genera todo un debate, una discusión, de repente hasta un malestar en algunas personas, y a las pocas horas el presidente sale a decir que no es eso lo que está sobre la mesa. Algo similar con el tema de la vacunación, que decíamos, bueno, no se va a vacunar, y se da una serie de argumentos, y luego dice sí se va a vacunar el año que viene. A ver, vuelvo a insistir con la primera respuesta, para no fui muy claro. Creo que un caso puntual porque apareció en la prensa del presidente ya ayer, yo no salió en la prensa tendría la versión que dieron en el Parlamento. El presidente lo único que transmitió que ya había la presidencia transmitido tanto al Ministerio de Interior como al Ministerio de Economía, que había que repensar este tema porque no había un acuerdo en cuanto a fuera la mejor solución. Era una solución posible, hay otras que están discutiéndose. De hecho, hay varios planteos de otras soluciones que no se han hecho públicas hasta que no sean acordadas y sean propuestas por el gobierno formalmente. Lo que acá pasó es que hay una información, como te dijo, una posibilidad que apareció como una tapa de los diarios. Bueno, eso no lo podemos controlar, que una posibilidad de una idea, de una propuesta, aparezca como no era la propuesta del gobierno porque no había terminado de resolverse en el gobierno. Yo creo que los demás temas, el tema de la vacunación, yo no he hablado, hoy no pude hablar con el ministro ni con su secretario, he estado en otras reuniones, pero me han dicho que su secretario estuvo aclarando y saliendo de ver cómo eso estaba absolutamente compaginado en cuanto a que no era este año, que había que vacunar dentro de una planificación mayor, que es dentro de la posibilidad de que la vacuna no fuese una vacuna pensado que esto resolvía mágicamente el problema y que no generásemos a la sociedad la idea de que el Estado no quería dar una vacuna que en realidad resolvía el problema. Acá ni resuelve la vacuna el problema, necesitamos una política integral que ya existe. Nosotros en el periodo anterior votamos que las mujeres, cuando trabajen, tengan un día libre, que no se les descuente de su licencia y pago para poder hacerse el Papá Noel Colado, que es un examen de rutina para poder justamente prever distintos tipos de problemas que pueden tener las mujeres, y en particular el cáncer de cuello de útero. La vacuna atiende, de acuerdo a la información, no soy experto, de acuerdo a la información que nos han dado, a un tipo específico de cáncer de cuello de útero, no a todos, y debe ser trabajado con una política integral de prevención, que es lo más importante, porque el peligro que hay, y esto lo recomiendan a nivel internacional, de que dar la vacuna
no solo no resuelve el problema, sino que puede desalentar la prevención, pues la gente se siente segura por la vacuna y no va a hacerse los controles necesarios. Por lo tanto, lo que hay es, sí va a haber una vacuna, pero dentro de un plan integral de reforzar y de generar las condiciones de que no alcanza solo con eso y que se debe ir a la política. Está bien. En los últimos días se ha dado un par de relación, por ejemplo, de temas que tienen que ver con la salud y la figura del expresidente Tabaré Vázquez, uno con el plan de salud bucal, donde se habla de una intervención directa de él allí en el diálogo, y en este tema también de la vacuna, algún medio de prensa habla de un diálogo que podría haber existido allí entre el propio Vázquez y el ministro de Salud Pública. ¿Qué papel está jugando Vázquez hoy? ¿Cómo lo ven desde Presidencia de la República? No, sería un atrevimiento decir que de la presidencia estamos viendo o no viendo. Tabaré Vázquez es un compañero, me parece que es obvio que es el líder de la izquierda uruguaya y por lo tanto tiene un rol muy importante como lo tuvo y lo va a tener en el futuro. Él mismo ha dicho que él le va a decidir los tiempos en el cual va a volver a la política pública activa. ¿Pero le hace bien a este gobierno que aparezca Tabaré Vázquez en temas oficiales? Tabaré es un hombre político, tiene el derecho y hace muy bien y creo que ayuda al gobierno y al Frente Amplio, lo ha hecho permanentemente desde su lugar, tanto con su participación, que muchas veces es pública y muchas veces no es pública, y también está ayudando al gobierno permanentemente. Creo que es un compañero que tiene un rol, que ha tenido un rol clave en los últimos años, que va a tener un rol clave en el futuro, el más importante seguramente, y que siempre cuando Tabaré Vázquez está presente en estos temas ayuda al gobierno, lo hace mucho más de lo que la opinión pública puede saber, porque creo que su propia discreción y búsqueda de sus propias decisiones son... Pero ¿Hay un diálogo con el presidente Mujica, por ejemplo? Sí, ellos tienen un diálogo seguido y permanente, pero es un tema de los dos. Yo no soy quien para opinar también de los tiempos. Son dos actores, uno presidente, un expresidente normalmente, y mismo del mismo partido político, hay un diálogo fluido por obvias razones. ¿Qué va a pasar con los proyectos, los megaproyectos que el gobierno ha apuntado pueden ser los grandes temas de esta administración? Por ejemplo, el puerto de aguas profundas. ¿En qué está ese proyecto? ¿Cómo se está trabajando? Mire, en primer lugar, el gobierno, nosotros tenemos una visión de la necesidad porque esto ha sido en conjunto. Una de las cosas que se criticaba en el primer bloque de la inversión, nunca hubo tanta inversión en el país como bajo el gobierno del Frente Amplio y siguen rompiéndose los récords de inversión y tenemos en carpeta estudiando proyectos de inversión hacia el futuro que siguen rompiendo los récords anteriores. O sea, mal se puede hablar de un país que aparte hay una contradicción flagrante en la posición cuando dice invierte en poco través de presupuesto. No, la inversión más importante no es la pública, es la que generamos con la confianza de la venida de inversores extranjeros, con inversión directa y de los nacionales que invierten como nunca. Este país ha generado, y este gobierno, más confianza que nunca, porque bajo los últimos 2 años y medio ha habido más inversión en este gobierno que en toda la historia del país. ¿Y eso es de casualidad? No, porque están dadas las condiciones y están dadas las políticas y los proyectos que están trabajándose para generar las condiciones de desarrollo. Uruguay tiene una política muy clara energética de generar las condiciones para poder generar un piso de sostenibilidad y yo diría sustentabilidad en nuestro desarrollo económico. Como usted sabe, uno de los grandes cuellos de botella de Uruguay era generar las capacidades energéticas para mantener el ciclo económico y el crecimiento económico. ¿El proyecto Aratilí no tiene marcha atrás? ¿El tema de la minería a cielo abierto ya está definida? Porque no tiene marcha atrás, que tenemos una riqueza muy importante de hierro en el país y que hemos trabajado, ha habido un grupo multipartidario, el gobierno ha sido muy amplio permanentemente, hemos convocado a la oposición y hemos trabajado en conjunto y hemos llegado a proyectos de ley que se están presentando de gran minería en acuerdo con todos los partidos políticos de representación. Hay quienes dicen por allí, por ejemplo, el tema del puerto de aguas profundas, ya se da por un hecho una especie de asociación con Aratilí cuando de repente no están estudios de impacto ambiental terminados o como que se da a entender que ya está digamos el proyecto con las bases echadas allí. Vamos a ordenarlo porque me preguntó sobre los proyectos grandes y yo le quería transmitir que acá los proyectos grandes están en un contexto de una estrategia de país y una estrategia que tiene varios temas como ejemplo. Si no, la gente cree que estos son temas aislados, iniciativas, que hay que ver que hay todo un contexto y hay toda una estrategia de país desplegada, y al mismo tiempo una visión y un rumbo de país. Para generar las condiciones energéticas, tenemos una estrategia de inserción internacional donde vamos a una relación bilateral de integración profunda con Brasil, donde el primer paso ha sido la integración energética que décadas Uruguay estuvo buscando con Brasil y que este gobierno ha logrado resolver porque a partir del año que viene hemos terminado la interconexión eléctrica y la convertidora, porque tenemos una potencia distinta con Brasil, va a estar terminada en el año que viene y por primera vez vamos a tener una seguridad energética mucho mayor con el enganche con Brasil. Esto pensado para poder generar
la regasificadora que tenemos ahora como proyecto, cuando se nos dice que se invierte poco, van inversiones de 500 y 600 millones de dólares, comenzando a construirse a principios del 2013 y terminado a fines del 2014, logrando independencia energética, con el gas una baja sensible de los costos de competitividad del país y una diversificación de nuestra matriz energética. Con eso también está la ley de participación público-privado para las inversiones en carreteras, para el relanzamiento del tren que se está haciendo y vinculado a las iniciativas de puertos. El puerto Agua Profunda es una vieja iniciativa que viene desde el principio del siglo XX. El primer vallismo ya hablaba de la necesidad de un puerto Agua Profunda en Rocha. ¿Pero está atado el tema Aratirí o no? Está atado a que, si hay una necesidad de salida como está atado también a la producción de grano del país, como está atado también a si llegamos a encontrar gas y petróleo en las exploraciones que está haciendo el país. Yo creo que hay un error en cómo se plantea. Está atado a la salida del hierro. Porque si hay salida, ¿dónde va a salir el hierro del país? La mejor que salga por un puerto Agua Profunda. ¿Por dónde va a salir la gran producción de granos del país, aparte de Nueva Palmira y del puerto Montevideo? Por el puerto Agua Profunda, para Uruguay y para la región. Digo el tema del hierro porque es sensible para mucha gente de la zona que en su momento se movilizó, habló del tema del impacto ambiental que va a tener eso en esa zona. Por supuesto, la gente habla, pero tenemos una dinama. Se están haciendo todos los estudios pertinentes para hacer los impactos de estudio ambiental y hay puertos. Va a ser construido bajo las reglas que el país tiene y el control ambiental estricto que el país tiene. El puerto Agua Profunda es una decisión para los próximos 50 años. Seguramente se empiece a construir este gobierno y se termine de construir promediando el próximo gobierno, pues estamos hablando del cambio geopolítico y geocomercial y geoestratégico del país más importante desde el principio del siglo XX. Ahora, el impacto en la zona que va a tener, sí, va a ser como cualquier cosa humana que hace, siempre hay un impacto en la zona. Si está dentro de los estándares que son permitidos, es lo que estamos estudiando. Lo que está viéndose es la viabilidad económica, la capacidad, y por eso esto lo está liderando un grupo, una comisión interministerial del puerto Agua Profunda, que participa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte, bajo la coordinación de la Presidencia de la República, con el economista Bonomo como cabeza de ese grupo que está trabajando multidisciplinariamente en una cantidad, ya se han hecho una cantidad de estudios, están colgados en la página web de Presidencia, la cantidad de estudios de impacto económico, de impacto ambiental, previos para poder avanzar ahora sí en estudios finales que van a dar la forma en que debamos construir el puerto. Ahora, si usted me pregunta, ¿va a haber puerto o no? No tenga ninguna duda. Uruguay necesita un puerto de aguas profundas, va a haber un puerto de aguas profundas y sería, creo que, un error profundo del país que perder el tiempo precioso que tenemos para generar un cambio que nos va a permitir mantener el crecimiento económico del país, mantener la redistribución y generar las condiciones para que en el futuro Uruguay tenga la posibilidad de un desarrollo más sostenible. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos cerrando Poder Pensar, nos reencontramos la semana que viene con más temas de actualidad. Los esperamos.